107. Salmo 107. Salmo 107. Y del Salmo 107 vamos a leer el verso 8. Salmo 107, verso 8, dice así la palabra del Señor. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu amor, tu bondad para con nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo sea en esta noche llenando nuestros corazones, nuestras mentes, pues tu palabra dice que has hecho de nosotros templo de tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos, venga tu Espíritu a su templo, llene nuestro corazón, se abran nuestros sentidos, los ojos de nuestro entendimiento, nuestros oídos, para oír y entender tu perfecta voluntad. Padre bueno, tu misericordia que es para siempre nos acompañe y en esta noche paz y gracia abundante sea sobre de tu pueblo. Muchas gracias, mi amado Señor. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Esto es parte del Salmo 107, donde el salmista dice, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Nosotros hemos estado viendo nosotros este salmo y dijimos que en este salmo hay cinco situaciones por las que el pueblo del Señor pasó y pasa y va a pasar, porque las cosas que fueron son, y las que fueron también luego vendrá. Y dice el predicador, no hay nada nuevo debajo del sol. La vez pasada yo estaba leyendo un salmo y yo dije, pero esto lo dijo David. Lo dijo David hace más de 2000 años, estamos en el 2025, de ahí contamos para atrás hacia el tiempo de David, hace cuánto, y yo lo leo y es suceso de hoy. Lo que está diciendo ahí es lo que pasa hoy. Entonces miro así y digo, ¿qué cosa? Y de ahí me vino a la memoria lo que dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. Cómo es que él dice que las cosas que antes fueron son ahora, y las que son ahora también van a venir. Y dice, y debajo del sol no hay nada nuevo, no hay nada que alguien pueda decir, esto a nadie le ocurrió, ya le ocurrió a otro detrás de nosotros. Lo que le pasó a usted ya le pasó a otro detrás de nosotros. A lo que me pasó a mí, a usted, a todos nosotros, ya le pasó a otro detrás de nosotros. Por eso la palabra del Señor nos enseña que ella nos fue dejada, dice, para nuestra admonición, es decir, para que nosotros miremos en la palabra del Señor lo que le ha ocurrido a aquellos que actuaron de una misma manera que nosotros actuamos y cuál fue el fin de ello, porque el fin de ellos va a ser el mismo fin de nosotros. Entonces, como mirando que es como el Señor nos habla y dice, todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces yo miraba así y digo, qué cosa, hace tanto que pasó y lo veo hoy, es eso, es exactamente lo mismo. Por eso en este capítulo 107 que nosotros hemos estado viendo hace poquitito, nosotros vimos cómo es que el salmista decía, alabá al Señor, dice, porque Él es bueno, Dios es bueno, no es malo, Él es bueno, Él es bueno.
Si alguien no recibe la ayuda del Señor, es porque no le pide y porque no le clama, es porque no se arrepiente. Cuando no hay arrepentimiento por obras malas, no puede haber ayuda de parte del Señor, porque no hay arrepentimiento. Entonces sigue el curso de la vida y sigue derechito al abismo en donde tiene que caer. Pero donde hay arrepentimiento, entonces se manifiesta la bondad de Dios, y la misericordia de Dios se manifiesta para ayudar, para alentar, para fortalecer. Por eso nosotros hemos estado viendo cómo es que decía el salmista: los que ha redimido del poder del enemigo, alaben a Dios. Los que fueron librados de situaciones difíciles, alaben a Dios, exalten su nombre, confiesen con su boca que Dios es bueno. Por eso dijimos, ¿cómo es Dios para usted? ¿Dios es bueno o es malo? ¿Cómo es Dios para usted? Porque para mí Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Para mí el Señor es el ayudador de todos aquellos que le claman y levantan la voz al cielo. Por eso en este pasaje dice, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces nosotros vimos, ¿por qué dice alaben la misericordia del Señor? Por la situación en que estaban, anduvieron perdidos por el desierto, en el vacío, en la nada. Y dijimos, qué feo es estar en una situación de perdido, porque el que está en la nada no sabe para dónde ir, no sabe si ir para allá, si ir para allá, si ir para allá, si ir para allá. No tiene dirección, no tiene dirección. Por eso decía, anduvieron perdidos por el desierto y por la soledad. No había ni siquiera a quién preguntarle. Al menos si encuentra a alguien, usted le pregunta, ¿para dónde queda tal lado? Pero donde no hay nada, en medio de la mar, ¿a quién le va a preguntar? Donde no hay nada ni nadie, en medio del desierto, ¿a quién le va a preguntar? Usted mira y dice, bueno, voy para allá. Y de repente va para allá y ve que no llega a ningún lado y dice, bueno, voy para allá y va cambiando de rumbo, y siempre en el rumbo equivocado, porque no tiene una dirección en su vida que le diga, este es el camino, anda por él, este te lleva a la ciudad, este te saca del desierto, este camino te saca de la soledad. Entonces no hay nada, mira todo alrededor y no encuentra nada. Entonces entra a una situación de desesperación, porque los víveres se acaban. Se acaba el arroz, se acaba el pan, se acaban los víveres, lo que se bebe, el agua, se acaba, y usted ve que se va terminando todo, y hay niños, y hay jóvenes, y hay animales, y si se le terminan los víveres se mueren todos, la misma persona y los animales. Entonces entra en una situación de desesperación. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Por eso vimos cómo decía luego, entonces, cuando estaban ya que ya se morían, dice, entonces clamaron a Jehová. Y dijimos, ¿para qué esperar hasta último momento para clamar a Dios? ¿Para qué llegar al punto que le falte un ojo, que le falte una pierna, que le falte una... ¿Para qué llegar a ese punto? Si antes de llegar a ese punto puede clamar a Dios, pedirle a Dios. ¿Para qué la muerte de tantos animales? ¿Para qué la muerte de tantos niños, de tanta gente? ¿Para qué? Para que cuando ya han muerto unos cuantos, para que ya han muerto unos cuantos animales, recién levanten la voz al cielo. Tenían que haberlo hecho antes, cuando ya se vieron que estaban en el desierto, en la soledad. Ahí tenían que haber ya clamado, Señor, no sabemos a dónde ir, danos la dirección, haber elevado la voz a Dios. Pero no lo hicieron porque pensaban que ellos sabían lo que hacían. Qué cosa, ¿no? Yo sé lo que hago, y va para allá sin rumbo. Y allá cambia de vuelta de rumbo porque no llega a ningún lado. Yo sé lo que hago, y va para allá sin rumbo. Se acaban los víveres, se acaban el alimento, se acaba el agua. Yo sé lo que hago, y cuando ya no hay nada, entonces levanta la voz al cielo y ayuda. ¿Para qué? ¿Para qué? Por eso dice, alaben la misericordia del Señor, porque cuando estaban en esa situación de desesperación,
perdido por el desierto, en la soledad, sin hallar ciudad donde vivir, hambriento y sediento, levantaron la voz al cielo y del cielo hubo respuesta. Pero ¿sabe por qué hubo respuesta? Porque hubo un arrepentimiento verdadero. Es decir, miraron y dijeron, es verdad, yo me equivoqué, nos equivocamos, es verdad. Yo pensaba que yo tenía razón y que era como yo decía, pero no, es como Dios dice, es verdad. Entonces, cuando se entra en el arrepentimiento, se entra en la cordura. Porque si no se entra en la cordura, está desorientado, está sin saber a dónde ir. Y cuando entraron en la cordura y levantaron los ojos al cielo, vino la respuesta. Es como Nabucodonosor, ¿se acuerda? Él pensaba que lo sabía todo. Lo hice yo con mi poder, lo que tengo es por la fuerza que yo tengo, y esto, porque yo. Hasta que le fue quitado el corazón humano y le fue dado como un corazón de bestia, y como los animales, andaba comiendo hierba como un loco por el campo. Y era el rey como un loco. ¿Hasta cuándo anduvo así? Hasta que un día levantó la cabeza y alabó al Dios del cielo. Entonces las cosas cambiaron. Cuando se levanta, alabó a Dios y se clama y se busca a Dios, las cosas cambian, las cosas cambian. Cuando se pide la ayuda del cielo, las cosas cambian, las cosas se transforman. El desierto se transforma, la soledad se transforma. Le he mostrado un camino. ¿Y a dónde lleva este camino? A la ciudad. ¿A dónde cree usted que lo lleva este camino por donde vamos transitando todo? A la ciudad celestial. A la ciudad nos lleva, a la ciudad. Por eso decía, alaben las misericordias del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Este es el caso 1 que hemos estado viendo. Y el verso 10 es el caso 2. El caso 2, el verso 10, dice así: algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Algunos moraban en tiniebla y en sombra de muerte. Y dijimos que morar en tiniebla es vivir en oscuridad espiritual y moral. Todo lo que es bueno viene de la parte espiritual que viene de Dios. Viene todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo recto, viene del Señor. Y todo lo que tiene que ver con la moral viene siempre de Dios. Siempre viene de arriba, ya sea la forma de la claridad espiritual, digamos así, para vivir en luz, viene de arriba del Señor. Tiniebla es vivir en oscuridad espiritual y moral, lejos de Dios. Ahora, usted imagínese, acá tenemos la luz. Si usted se aleja de la luz, entonces va entrando en la oscuridad, va entrando por el pasillo, se va al campo, oscuridad, oscuridad, porque se aleja de la luz. Ahora, tiniebla es vivir en oscuridad espiritual y moral, lejos de la luz. Dios es luz. Si nosotros nos alejamos de Dios, nos alejamos de la luz. Si nos alejamos de la luz, empezamos a entrar en las tinieblas espirituales y en las tinieblas morales. Porque ya perdemos el sentido de lo que es justo, de lo que es bueno, de lo que es correcto, y entramos a aceptar que cosas malas son buenas, y empezamos a decir que lo malo es bueno. Y la Biblia dice, ay de aquello que a lo malo le dicen bueno, y que a lo bueno le llaman malo, ay de aquello, ay de aquello. Entonces, cuando se aleja la persona de la luz, empieza a andar en tiniebla espiritual, porque de Dios viene la claridad espiritual, en tiniebla espiritual y en tiniebla moral. Cada vez va cayendo más abajo, más abajo. En lo moral, más abajo, más abajo, más abajo. Algunos moraban en tiniebla, vivir en oscuridad espiritual y moral lejos de Dios. ¿Qué significa? Falta de fe, por eso se alejó de Dios, falta de fe. Si se aleja de Dios, se acerca al pecado,
Si se aleja de Dios, se acerca a la confusión y a la desobediencia a todos los requerimientos que le puede pedir el Señor. Algunos, dice algunos, no todos, algunos moraban en tiniebla. Es decir, morar en tiniebla es llevar un estilo de vida pecaminoso. Es decir, en oposición a lo que Dios dice en su palabra. Es cometer actos que Dios dice que Él odia. Comete acto, Dios dice que eso está mal, que Dios odia eso. Entonces comete acto como que no pasa nada, está bien, todo está bien. Entonces llega al punto de que la conciencia, que es la que acusa a la persona para que corrija su camino, la conciencia queda como tapada, queda como anulada, queda como quemada, y la conciencia ya no le acusa más que lo malo es malo, porque lo hace una vez y la conciencia le acusa y lo acalla, y lo hace otra vez y la conciencia le acusa y lo acalla, y lo va cazando la conciencia hasta que después la conciencia ya no dice nada. Entonces, como la conciencia ya no le dicta que eso está mal, dice, esto está bien. Empieza a llamar a lo malo bueno, y a lo bueno empieza a llamar que es malo. Entonces, ¿dónde está? Algunos moraban en tinieblas, en oscuridad moral y espiritual. Es decir, en un estado de depravación moral. Mira hacia dónde va. A la depravación moral. Se va alejando de Dios. Y cada vez con falta de fe y cada vez con falta de dirección. Entonces usted va a ver que cómo se sentían estos. Se sentían perdidos. Se sentían perdidos. No sé a dónde ir, no sé a dónde agarrar, no sé qué hacer. No sé qué voy a hacer de mi vida. Sentirse perdido, frustrado y sin propósito en la vida. Perdido, frustrado y sin propósito, con falta de dirección, es decir, a los que moraban en tiniebla. Algunos, dice, moraban en tiniebla, estaban distanciados de Dios, vivir sin Dios en desobediencia y separación de su guía, en ceguera espiritual, sin conocer la verdad. Entonces, algunos moraban en tiniebla, lejos de Dios. Nosotros leímos en Primera de Juan capítulo 1 verso 6 que decía, si decimos que tenemos comunión con Él, que estamos cerca de la luz, que estamos con la luz, que la luz nos lleva, nos guía, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Y luego dice, y no practicamos la verdad, porque la verdad no sirve si simplemente se la conoce y termina ahí. No sirve, el diablo conoce la verdad, sí que la conoce, pero él no practica la verdad. Y nosotros hemos sido llamados, y el pueblo de Dios, a practicar la verdad. Viene el conocimiento de la verdad para que la llevemos a la práctica. Y la práctica de la verdad a nosotros nos va a dar un conocimiento espiritual profundo. Y no solo eso, sino que nos va a dar una experiencia, y la experiencia nos va a dar un crecimiento espiritual. Entonces la verdad no es simplemente para conocerla, porque puede la persona conocer muy bien la verdad. ¿Y de qué le sirve si la conoce pero no la practica? No robarás, dice, y va robando. Está esperando la noche a los que están esperando el colectivo para ponerle el arma. Pero la Biblia dice no robarás. ¿Y de qué sirve que sepa que la Biblia dice no robarás si anda robando? ¿De qué beneficio le da? Pero yo tengo la luz, tiene el conocimiento. Pero la luz de Dios es otra cosa. La dirección de Dios, Dios nunca se sale fuera de su palabra, nunca se sale. Nunca, siempre es mediante su palabra que nos ilumina y nos va llevando. ¿Por qué siempre mediante la palabra del Señor? Porque es la que no nos permite que a nosotros que nos equivoquemos, ni que el diablo nos engañe, ni que nuestro pensamiento nos engañe, ni que hombre o mujer a nosotros nos engañe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice así. Entonces, ¿cómo me va a venir a decir a mí otra cosa si la Biblia dice así? No, pero Dios me dijo. ¿Qué le dijo? Lo que la Biblia dice que no tiene que hacer que lo haga, eso le dijo, ese no es Dios. Porque Dios cuando habla mediante su palabra, por la palabra de Dios.
por la palabra de Dios. Por eso dice así, si decimos que tenemos comunión, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me iluminó, me mostró un sueño y ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Dijo que tengo que tener un harem. Ah, sí, un harem. ¿Sabe qué es un harem? Muchas mujeres, sí, muchas esposas, son mis esposas. Dios me dijo, Dios le dijo. Entonces nosotros tenemos que conformar lo que se dice con lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra? La Biblia es la guía del creyente, la dirección del creyente. Entonces nosotros miramos, algunos moraban en tiniebla, en esa oscuridad, en esa confusión. Es una confusión, porque es una confusión de voces, de ideas, de pensamiento. Por eso, para evitar esa confusión, le creo a aquel, ¿a quién le creo? Al otro. Este dice esto dice esto. Tú tienes que ir usted a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? A ver, ¿qué dice Dios en la palabra de Dios? En la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en la palabra? A ver, ¿qué dice Dios? Entonces yo sé por qué camino estoy yendo y estoy avanzando. ¿Por qué? Porque la palabra es para mí lámpara para mis pies. Ella es lumbrera a mis caminos, la palabra del Señor. Por eso Juan decía así, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Y dijimos, esta es una advertencia para los que afirman tener una relación con Dios, pero sus obras dicen otra cosa. El cristianismo va más allá de las palabras y se revela a través de nuestras acciones. El Evangelio se revela a través de nuestras acciones. Entonces, volvemos al verso. Anduvieron perdidos por el desierto. Perdón, verso 10. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte. Así que algunos moraban en tiniebla y sombras de muerte. La sombra de muerte es una situación en que se atraviesa tiempos difíciles y peligrosos. Sombra de muerte, es decir, parece como que la muerte te está siguiendo y siento paso detrás mío, no sé, siento como que la muerte me sigue. Ah, sombras de muerte. Algunos moraban en tiniebla y sombras de muerte. Significa atravesar tiempos difíciles y peligrosos, de gran adversidad en la vida, como enfermedad, depresión. No es un sitio geográfico, sino un estado emocional o situación como la enfermedad, la soledad o la depresión. Enfermo, en soledad, en depresión. ¿Y cómo andan perdidos? Algunos anduvieron perdidos por el desierto. Algunos moraban en tiniebla y sombras de muerte. Aprisionados en aflicción y en hierros. Mire, tinieblas, sombra de muerte, aflicción y luego dice en hierro. Quiere decir que no es fácil soltarse de esas cosas que lo aprisionan. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la causa? El verso siguiente lo dice. El verso 11 dice así, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por cuanto que fueron rebeldes a la palabra del Señor. Significa desobedecer a los mandamientos del Señor. Rechazar su autoridad y actuar según la propia voluntad en lugar de la voluntad divina. Es una resistencia contra las enseñanzas bíblicas, la falta de sumisión a las autoridades espirituales y un alejamiento de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué lo llevó a esta situación de tiniebla, de sombra de muerte, de aflicción, aprisionado en hierro? Por cuanto fueron rebeldes a la palabra del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Entonces, ¿a dónde lo lleva la rebelión?
Esto lo dice en el libro de Romanos. La rebelión lo lleva a las tinieblas y a la sombra de muerte. Y en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 28, mire lo que es estar en las tinieblas, porque la rebelión lo lleva a las tinieblas. Las tinieblas, Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque, por eso dice, fueron rebeldes a la palabra del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que la practican. Mire, al punto de profundidad, de oscuridad y de tiniebla a donde entraron. Entonces, ¿por qué se llega a ese punto? Por estar separado justamente de Dios. ¿Por qué se llega a ese punto? Por ser rebelde a la palabra de Dios y aborrecer el consejo del Señor. Eso lo lleva a esa situación. Lo lleva a la angustia, lo lleva al dolor, lo lleva a la tristeza, eso lo lleva al quebrantamiento, eso lo lleva a la enfermedad, eso lo lleva a la tristeza, eso lo lleva a no saber qué hacer ni a dónde ir. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso, quebrantó con trabajo sus corazones. ¿Sabe lo que es? El corazón trabajado no tiene descanso. La mente trabajada no tiene descanso. Es idea que van y vienen. No puede dormir, se siente mal, no tiene paz. Se puso en una posición de impío y Dios dijo, no hay paz para los impíos, dijo mi Dios. Su corazón, su mente es como un mar en tempestad que va y viene, no se siente bien, se siente mal. Ustedes lo pueden ver sonreír, ja, pero por dentro la tormenta recia y tira cosas feas dentro de su corazón. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien lo ayudase. ¿Y quién lo va a ayudar si la cosa viene de parte de Dios? ¿Quién lo va a ayudar? El que lo quiere ayudar se hunde con él, se lo lleva. Es como aquel que quiere salvar al que se está ahogando. Si en lugar de agarrarlo, el que lo quiere salvar al que se está ahogando del cuello, del lado de la espalda y llevarlo, deja que el que se está ahogando lo agarre, chao, se ahogan los dos. Cae el ayudado y cae el ayudador. Ahora, cuando la cuestión viene de Dios, ¿quién lo puede ayudar? Ni su gran amigo, diríamos así, Satanás, lo puede ayudar. Ni el diablo lo puede ayudar. Porque el que cae en la mano del Señor, nadie lo puede librar. Por eso, dice, quebrantó con el trabajo sus corazones, nadie lo puede ayudar. Cayeron, ¿y quién lo va a levantar? Nadie lo puede ayudar. Y no hubo quien los ayudase. Y dice el verso 13, luego que estaban ahí, dice, clamaron a Jehová en su angustia. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto para ser levantado, ahí está el secreto para volver de nuevo al servicio del Señor, ahí está el secreto para volver a la luz, ahí está el secreto para estar caminando con Dios, ahí está el secreto. Luego dice que clamaron a Jehová en su angustia, el clamor a Dios.
Dios es bueno, no es malo, Dios es bueno. Cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido que busca al Señor, extiende Dios la mano y levanta al caído, fortalece al débil, le da fuerza al que no tiene ninguna. Cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido que quiere del Señor y quiere salir del lodo cenagoso, quiere salir de esa situación de angustia, de yo quiero salir, no quiero más esa situación. Entonces empieza a clamar a Dios y Dios responde. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó la puerta de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Alaben la misericordia del Señor. Dios es bueno y es digno de toda gloria, honra, honor y alabanza. Él no dejará para siempre caído al justo, sino que cuando levanta su voz pidiendo auxilio, la mano del Señor se extiende para levantar al caído. Si cayó, para su Señor cayó, que poderoso es Dios para volverlo a levantar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Alabá al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos. Nosotros, Señor, los redimidos, Señor, lo que nos libraste una vez, Señor, de situaciones difíciles, Señor, donde ya la muerte rondaba, Señor, alrededor nuestro. Pero tu misericordia, Señor, se extendió y en nuestro clamor diste tu oído, Señor. Oíste y extendiste tu mano y nos libraste de la garra de nuestros enemigos. Padre, tú eres digno de toda gloria, honra, honor y alabanza. Por eso ofrecemos alabanza a tu nombre, como está escrito. Alaben, alabad al Señor, porque Él es bueno. Alabemos el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios.